Buenos días. El día de hoy se presentará un seminario correspondiente a la anatomía abdominal. El grupo se encuentra compuesto por Camila Abreu, Oribel Álvarez, María Betancourt, Nisi de Santiago, Roxángel Escobar, Ariana Flores, Elena García, Mauricio Gutiérrez, Paula Porras, Joángel Puertas, Yusneidi Sánchez, María Ángela Rosal y finalmente mi persona, Alicia Teixeira. Primeramente se hablará respecto a la topografía abdominal. Como tal, esta corresponde básicamente a una segmentación de la cavidad abdominal en 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes vienen dados a partir de la línea media clavicular, que son básicamente dos líneas que se dirigen de forma longitudinal desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del ligamento inguinal. Luego se presenta la línea transpilórica, la cual es una línea dispuesta de forma horizontal que se ubica justo debajo de la novena costilla. Y luego se encuentra la línea transtubercular, la cual básicamente también está dispuesta de forma horizontal, sin embargo, esta cruza a la altura del tubérculo de la cresta ilíaca. Ahora bien, estos 9 cuadrantes le corresponden una denominación específica que a su vez presentan componentes anatómicos determinados. Los cuadrantes superiores son denominados hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. En el medio entre estos dos hipocondrios se presenta el epigastrio. Debajo de los hipocondrios se presenta el flanco derecho y el flanco izquierdo, y en el medio, es decir, entre el flanco derecho y el flanco izquierdo, se presenta el mesogastrio umbilical. Ahora bien, justo debajo de los flancos se presenta la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, entre las cuales se ubica básicamente el hipogastrio. Seguidamente se presentan lo que constituye las fascias de la fascia de la pared anterolateral del abdomen. Esta básicamente está compuesta a partir de dos capas, una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial básicamente también es denominada como fascia de Camper. Esta está constituida a partir de tejido subcutáneo, es decir, tejido adiposo. Mientras que la capa profunda, que se encuentra obviamente después de la capa superficial, está compuesta a partir de tejido membranoso, y debido a su disposición es posible evidenciar la disposición, mejor dicho, debido a su localización es posible evidenciar la disposición trilaminar del músculo de la pared abdominal. Ahora bien, esta capa, la capa profunda, también es denominada como fascia de Schaper. Posterior a esto se encuentra el músculo, y posterior al músculo se encuentra la fascia transversal, también conocida como fascia transversalis. Ahora bien, respecto a los músculos que conforman la pared anterolateral abdominal, estos son músculos concéntricos planos y también se presentan músculos verticales. Ahora bien, los músculos concéntricos planos están compuestos por el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo transverso, mientras que los músculos verticales están compuestos a partir de el músculo piramidal y el músculo recto. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. Las fibras aponeuróticas de los oblicuos externos también se continúan a través de la línea media con las de los músculos oblicuos internos colaterales. El tronco está rodeado por 3 capas de músculos digástricos planos, formando bandas oblicuas transversas que encierran la cavidad abdominal. En los 2/3 superiores de la pared abdominal, las láminas aponeuróticas se separan a cada lado de la línea alfa y forman vainas longitudinales que envuelven a los músculos rectos. Esto hace que establezcan una relación funcional con los músculos planos, ya que los verticales refuerzan la cintura anteriormente. En el tercio inferior de la pared anterolateral del abdomen, las aponeurosis de las 3 capas de músculos planos pasan anteriores a los músculos rectos. Como flexores del tronco, los rectos son los antagonistas de los músculos profundos, es decir, extensores del dorso. El equilibrio en el desarrollo
y el tono de estos grupos musculares afecta a la postura. La especial disposición de los músculos anterolaterales abdominales les permite actuar como paredes flexibles que engloban el contenido abdominal, aumentan la presión intraabdominal o disminuyen el volumen abdominal para expulsar diversos materiales y producir movimientos de flexión lateral y anterior y de torsión, es decir, movimientos giratorios del tronco. Ahora bien, seguimos con los nervios de la pared anterolateral del abdomen, los cuales son los siguientes. Los músculos anterolaterales del abdomen reciben la inervación multisegmentaria a través de los ramos anteriores de los nervios torácicos inferiores, T7 hasta T12, y de L1. Los ramos pasan separadamente a los músculos como 5 nervios toracoabdominales, T7 y T11, un nervio subcostal, es decir, T12, y los nervios iliohipogástricos y ilioinguinal, es decir, L1, que discurren en un plano entre la segunda y la tercera capa. La piel abdominal subyacente lateral y el MC es inervada por ramos cutáneos. La piel medial a la LMC es inervada por ramos cutáneos anteriores, excepto por L1. Los mapas de los dermatomas abdominales y de los nervios periféricos son, por tanto, idénticos. Los dermatomas de referencia son el T10, que incluye el oblicuo, y el L1, que incluye en sí el pliegue inguinal. Seguimos con vasos de la pared anterolateral del abdomen. La pared y el tejido subcutáneo de la pared abdominal drenan superiormente en el último término al sistema de la vena cava superior por la vena torácica interna medialmente y lateralmente a través de la vena torácica lateral, e inferiormente en el último término al sistema de la vena cava inferior a través de las venas epigástricas superficial e inferior. Las venas cutáneas que rodean el ombligo se anastomosan con pequeñas tributarias de la vena porta hepática. La distribución de los vasos sanguíneos abdominales más profundos refleja la disposición de los músculos, un patrón oblicuo circunferencial similar a los vasos intercostales que hay más arriba en la pared anterolateral del abdomen, y un patrón vertical anteriormente. Los vasos circunferenciales de la pared anterolateral son continuaciones de los vasos intercostales posteriores al 7 y 11. Los vasos subcostales y los vasos circunflejos ilíacos profundos. Mi nombre es Juneidi Sánchez y voy a continuar hablando acerca de los vasos de la pared anterolateral del abdomen. Bien, los vasos verticales van a incluir una anastomosis entre los vasos epigástricos superiores e inferiores dentro de la vaina de los rectos. Un conducto anastomótico es superficial, la vena toracoepigástrica y la vía medial más profunda entre las venas epigástricas inferior y superior. Estos van a permitir una circulación colateral durante el bloqueo de la vena cava, ya sea superior o inferior. Los vasos linfáticos abdominales superficiales, que estos son superiores al plano transumbilical, estos van a drenar sobre todo en los nódulos linfáticos axilares, y los que son inferiores a este plano drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Los vasos linfáticos profundos se van a encargar de acompañar a las venas profundas de la pared del abdomen hasta los nódulos linfáticos ilíacos. Ahora les voy a hablar acerca de la pared interna del abdomen y la región inguinal. Con la pared interna del abdomen, una de sus principales características es que
Estos son pliegues peritoneales que cubren estructuras e irradian desde el anillo umbilical y las fosas peritoneales formadas en relación a los pliegues. Los 3 pliegues umbilicales centrales se van a encargar de cubrir los vestigios de las estructuras embrionarias, mientras que los pliegues umbilicales laterales cubren lo que son los vasos epigástricos inferiores. Bien, las fosas peritoneales formadas en relación a los pliegues umbilicales, estas incluyen las fosas supravesicales transicionales, que su altura varía según su función del llenado vesical, y están las fosas inguinales mediales y laterales, que estas se encargan de cubrir las áreas más débiles de la pared anterior del abdomen, donde pueden producirse hernias umbilicales, ya sea de forma directa o indirecta. También está el ligamento falciforme supraumbilical, que encierra los restos de las venas umbilicales embrionarias y las venas paraumbilicales acompañantes en su borde libre. Continúo con la región inguinal. Esta región se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tabérculo del pubis. Y el pliegue inguinal superficial es el que va a marcar el límite entre el abdomen y el miembro inferior. La mayoría de estas estructuras de la región inguinal se relacionan con el retináculo doble, que está formado por el recorrido del ligamento inguinal y el tracto iliopúbico entre 2 puntos óseos. Para que el testículo pueda descender prenatalmente en una posición subcutánea, el conducto inguinal va a atravesar la pared del abdomen superior y paralela a la mitad medial del ligamento inguinal. Ya en el sexo femenino, solo la porción anterior del gobernáculo cruza el conducto, pasando a ser el ligamento redondo del útero. El propio conducto inguinal consta de un anillo profundo internamente, un anillo superficial externamente y 2 arcadas musculoaponeuráticas entre ambos, ¿okay? El conducto oblicuo a través del anillo y las arcadas se colapsa cuando aumenta la presión intraabdominal. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Paola Porras. El día de hoy les voy a hablar sobre el fonículo espermático, el escroto y los testículos. El fonículo espermático. Al pasar a través del conducto inguinal, el proceso vaginal, el testículo, el conducto deferente y las estructuras vasculonerviosas del testículo o el proceso vaginal y el gubernáculo ovárico inferior en las mujeres quedan englobados en las extensiones faciales derivadas en la mayoría de las láminas que atraviesa. Debido a esto, el recubrimiento es bilaminar. Las láminas de la fascia transversal, el oblicuo interno y el oblicuo externo contribuyen al fonículo espermático con la fascia cremastérica y la fascia espermática externa respectivamente. El contenido del fonículo espermático está formado por el conducto deferente y las estructuras vasculonerviosas que acompañaron al testículo en su descenso hasta la pared posterior del abdomen durante el desarrollo. Ahora bien, procedo a hablar sobre el escroto. El escroto es la bolsa tegumentaria formada a partir de las intumescencias labioescrotales del varón para albergar el testículo tras su descenso. En el escroto, la capa adiposa de tejido subcutáneo de la pared abdominal es sustituida por el músculo liso dartos, mientras que la capa membranosa se continúa como la túnica dartos y el tabique escrotal. El escroto recibe arterias escrotales anteriores desde el muslo a través de la arteria pudenda externa, arterias escrotales posteriores desde el perineo, arteria pudenda interna e internamente por la arteria cremastérica y desde el abdomen por la arteria epigástrica inferior. Los nervios escrotales anteriores proceden del plexo lumbar, mientras que los nervios escrotales posteriores proceden del plexo sacro a través del nervio pudendo. Ahora procedo a hablar sobre el testículo. El testículo es la gónada masculina con forma de una aceituna grande o una ciruela pequeña que se encarga de formar los espermatozoides y las hormonas masculinas. Cada testículo está englobado, excepto posterior y superiormente, por una bolsa serosa bilaminar, la túnica vaginal derivada del peritoneo. La cara externa del testículo está cubierta por la túnica albugínea fibrosa que se engrosa interna y posteriormente como el mediastino del testículo del que irradian los tabiques. Entre los tabiques hay asas de delgados túbulos seminíferos, los cuales se encargan de formar los espermatozoides. Estos túbulos convergen y drenan en la red testicular y a su vez está conectada al epididimo por los conductillos eferentes. La inervación, la vascularización y el drenaje linfático del testículo reflejan el origen abdominal del órgano
y en su mayoría son independientes del saco escrotal que les rodea. Por último tenemos el epididimo, que está formado por un conducto muy plegado y compacto, que va desde el conductillo eferente hasta el conducto deferente, y es el lugar donde se almacenan y maduran los espermatozoides. El epididimo se adhiere a la cara superior y posterior del testículo más protegida. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Camila Abreu y yo les voy a hablar sobre el peritoneo y la cavidad peritoneal. El peritoneo es una membrana serosa que reviste la cavidad abdominopélvica, es decir, el peritoneo parietal, y las vísceras de su interior, es decir, el peritoneo visceral. La cavidad peritoneal colapsada entre el peritoneo parietal y el visceral normalmente solo contiene líquido peritoneal suficiente, es decir, unos 50 mililitros, para lubricar la cara interna del peritoneo. Este proporciona al intestino la libertad de movimientos necesarios para la alimentación, es decir, la digestión. Las estructuras peritoneales y subdivisiones de la cavidad peritoneal. En los puntos donde el intestino entra y sale de la cavidad abdominopélvica existen varias continuidades y conexiones entre el peritoneo parietal y el visceral. Algunas porciones del peritoneo toman la forma de pliegues dobles es decir, unos mesenterios o omentos, y subdivisiones denominadas ligamentos, que transportan estructuras vasculonerviosas y los conductos de los órganos accesorios hacia y desde las vísceras. Los ligamentos peritoneales se nombran según las estructuras particulares conectadas por ellas. Debido a la rotación y el gran crecimiento que sufre el intestino durante su desarrollo, la cavidad peritoneal tiene una disposición compleja. La porción principal de la cavidad peritoneal, es decir, el saco mayor, es dividida por el mesocolón transverso y los compartimientos supracólicos e infracólicos. Una porción más pequeña de la cavidad peritoneal, es decir, la bolsa omental, que es el saco menor, se sitúa posterior al estómago, separado de las vísceras retroperitoneales en la pared posterior. Este se va a comunicar con él a través del foramen omental. El esófago es un transportador tubular de alimentos que los lleva desde la faringe hasta el estómago y se encuentra ubicado en la caja torácica. El esófago entra en el diafragma a nivel de la vértebra T10, pasando a través de su pilar derecho, que se decusa alrededor suyo para formar el esfínter esofágico interior fisiológico. La porción abdominal recibe sangre de las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda procedente del tronco celíaco. A través del tronco celíaco. Ahora bien, vamos a hablar sobre el estómago. El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo. Este se encuentra situado en el esófago y el duodeno, especializado en acumular el alimento que es ingerido y preparado química y mecánicamente para su digestión. Su ubicación, de acuerdo a los cuadrantes abdominales, corresponde principalmente al hipocondrio izquierdo e hipogastrio. El estómago se dispone asimétricamente en la cavidad abdominal a la izquierda de la línea media y normalmente en el CSI. Sin embargo, la posición del estómago puede variar notablemente entre personas con distintos biotipos. Mi nombre es María Ángela Rosal y le continuaré hablando acerca del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El estómago es intraperitoneal, el aumento menor o epiplón que envuelve la anastomosis entre los vasos gástricos derechos e izquierdos está fijado a su curvatura menor, y el aumento mayor que envuelve la anastomosis entre los vasos gastros omentales derechos e izquierdos está fijado a su curvatura mayor.
Los vasos de su curvatura irrigan al cuerpo y al antro pilórico del estómago. Por otro lado, la parte superior del estómago y el fundus están irrigados por vasos gástricos cortos y posteriores. El músculo liso trilaminar del estómago y los vasos gástricos reciben inervación parasimpática procedente del vago, y la inervación simpática del estómago es vasoconstrictora y se opone al peristaltismo. Continuando hablando acerca del intestino delgado, este está formado por 3 partes, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Su ubicación con respecto a los cuadrantes abdominales corresponde al epigastrio y al flanco derecho. El duodeno sigue en su mayor parte un curso secundariamente retroperitoneal en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas, y su porción descendente recibe al conducto biliar y pancreático. Las otras 2 partes del intestino delgado, que son el yeyuno y el ilion, forman las asas del intestino delgado, que ocupan la mayor parte de la división infracólica del saco mayor de la cavidad peritoneal. El yeyuno se sitúa mayoritariamente en la región superior derecha y el ilion en la inferior izquierda. Su longitud conjunta es de 3 a 4 metros en el cadáver, pero en el individuo vivo es más corta debido a la tonicidad de esta estructura, y su ubicación, de acuerdo a los cuadrantes abdominales, corresponde al flanco derecho, al mesogastrio, al flanco izquierdo y a la fosa ilíaca derecha. Por último, el intestino grueso está formado por las siguientes estructuras: el ciego, la válvula vermiforme, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, el recto y el conducto anal. Su ubicación, de acuerdo a los cuadrantes abdominales, corresponde a todos los cuadrantes medios e inferiores y se caracteriza por presentar tenias cólicas, austras, apéndices omentales y por poseer un gran diámetro. El intestino grueso empieza en la válvula iliocecal, pero su primera porción, que es el ciego, es un saco que cuelga de esta válvula. El ciego es la parte más ancha del intestino grueso, es totalmente intraperitoneal y no posee mesenterio, por lo que puede moverse dentro de la fosa ilíaca derecha. Por último, la válvula iliocecal es una combinación de válvula y esfínter débil y se abre periódicamente de manera activa para recibir el contenido del ilion y forma una válvula unidireccional entre el ciego y el ilion que impide el reflujo. Es un divertículo intestinal rico en tejido linfoide que desemboca en la cara medial del ciego, normalmente profundo a la unión del tercio lateral y de los 2 tercios mediales de la línea espinoumbilical. Habitualmente el apéndice tiene una posición retrocecal, pero el 32% de las veces desciende hasta la pelvis menor. El ciego y el apéndice están irrigados por ramas de los vasos iliocecales. El colon tiene 4 porciones, está el ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. El colon transverso, suspendido por el mesocolon transverso entre las flexuras derecha e izquierda, es la porción más larga y el más móvil del intestino grueso. El nivel hasta el que desciende depende en gran medida del biotipo o hábito corporal, mejor dicho. El colon ascendente, por su parte, es una continuación superior, secundariamente retroperineal del ciego, que se extiende entre el nivel de la válvula iliocecal y la flexura cólica derecha. El colon descendente ocupa una posición secundariamente retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoideo. Y por su parte, el colon sigmoideo, con forma de S, está suspendido del mesocolon sigmoideo. Su situación y longitud son muy variables y finaliza en la unión rectosigmoidea. Cuanto a las tenias, austras y apéndices, homeotalmente se interrumpen en dicha unión situada en la parte anterior al tercer segmento sacro.
La porción del intestino grueso proximal a la flexura cólica izquierda, que también se define como ciego, apéndice veniforme y colon ascendente y transverso, es irrigada por ramas de los vasos mescéntricos superiores, distalmente a la flexura. La mayor parte del intestino grueso restante, que es el colon sigmoideo y descendente y recto superior, es irrigada por los vasos mesentéricos inferiores. Por su parte, la flexura cólica izquierda también marca la división entre la inervación parasimpática craneal, que también se le denominan vagos, y sacra, que es los esplénicos pélvicos del tubo digestivo. Las fibras simpáticas, por su parte, son transportadas hasta el intestino grueso por los nervios abdominopélvicos menor y lumbar, a través de los ganglios vertebrales, mescéntrico superior e inferior, y plexos periarteriales. La mitad del colon sigmoideo marca una división, una línea divisora en la inervación sensitiva del tubo digestivo, que en la parte abdominal se define como proximal las aferentes viscerales, que estas para el dolor viajan retrógradamente con las fibras simpáticas hasta los ganglios sensitivos de nervios espinales, mientras que las transportan información, los reflejos viajan con fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos vagales. Distalmente, los dos tipos de fibras aferentes viscerales viajan con las fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de nervios espinales. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan Ángel Puerta, estudiante de Medicina de la sección 18 en la Universidad Rómulo Gallegos. Y a continuación, mi siguiente punto en esto es lo que sería la anatomía. En base a los cuadrantes abdominales, me tocaría defender el vaso. El vaso es un órgano bastante pulposo y muy vascularizado, el cual está envuelto por una cápsula, la cual se encuentra con un material fibroelástico. El vaso, su ubicación exacta según estos cuadrantes, estaría ubicado en el hipocondrio izquierdo. El vaso se encuentra completamente cubierto por el peritoneo, excepto en el hilio esplénico, en el cual se inserta el ligamento esplénico renal, el cual haría la función de llevar los vasos esplénicos al vaso. También se inserta en él el ligamento gastroesplénico, el cual llevaría a los vasos gástricos y a los gastromentales izquierdos al estómago. El vaso tendría un tamaño aproximadamente de un puño cerrado, aunque hay condiciones cambiantes en lo que se conoce como su tamaño fisiológico. También podríamos decir que el vaso es el órgano más linfoide. Sin embargo, no es imprescindible para lo que sería nuestra vida. Como reservatorio de sangre puede sufrir una contracción y una expansión pasajera. Sin embargo, puede verse afectado cuando se ocurre algún cambio patológico y podría ser causada una expansión crónica. El vaso, a pesar de que está protegido por la novena hasta la 11ª costilla, es un órgano relativamente delicado. Y es el órgano abdominal que está más expuesto a lo que serían los traumatismos indirectos. Un golpe muy fuerte o muy brusco en lo que sería la zona del abdomen podría aumentar la presión intraabdominal. Esto significaría que podría causar una copiosa hemorragia intraperitoneal. Ahora pasaríamos al siguiente punto a defender, el páncreas. El páncreas a su vez es una glándula exocrina, la cual es la responsable generadora y secretora del jugo pancreático en lo que sería el duodeno, para así hacer y facilitar la digestión. También a su vez una glándula endocrina, la cual es responsable y reproductora de lo que sería la insulina y el glucagón dentro del torrente sanguíneo, generando estas hormonas. El páncreas, según los cuadrantes abdominales, su ubicación sería en la región epigástrica, en el hipocondrio izquierdo y el mesogastrio. El páncreas, secundariamente retroperitoneal, estaría compuesto por lo que sería la cabeza, un proceso unciforme, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza estando a la derecha de la arteria mesentérica superior
y la cual estaría rodeada por el duodeno en forma de C. Y esta sería atravesada por la parte final del conducto biliar. Su prolongación, el proceso unciforme, pasaría posterior a la arteria mesentérica superior. El cuello, pasando de manera anterior a lo que sería la arteria mesentérica superior y a la vena mesentérica superior, se uniría en este punto con lo que sería la vena esplénica, para así formar lo que sería la vena porta hepática. El cuerpo, ubicado en la parte izquierda de la arteria mesentérica superior, y el cual discurriría transversalmente a través de la pared de la bolsa omental, para luego pasar anteriormente por el cuerpo vertebral L2. Bien, pasaría por lo que sería la aorta abdominal. Y luego tocaríamos su última parte, que sería la cola. Esta se inserta en el ligamento esplénico-renal cuando se acerca al hilio esplénico. La vena esplénica discurre paralela a lo que sería el cuerpo y la cola del páncreas. Por el vaso se va dirigiendo a lo que sería la vena porta hepática. El páncreas, siendo una glándula endocrina, recibe una abundante irrigación, causando las arterias pancreato-udenal y la esplénica. El páncreas, a pesar de que posee fibras simpáticas vasomotoras y fibras parasimpáticas secremotoras, la regulación de su secreción se debe más que todo a un proceso hormonal. El páncreas se encuentra protegido gracias a su ubicación en la parte central del abdomen. Es muy raro que este dé complicaciones clínicas, sin embargo, en la diabetes es más afectado. Ahora pasaríamos al siguiente órgano en ser expuesto, que sería el hígado. El hígado desempeña varias funciones, siendo nuestro mayor órgano metabólico. También absorbería todos los nutrientes generados excepto la grasa. Además sería nuestra mayor glándula, ya que actúa como glándula intestinal extrínseca, fabricando lo que conocemos como bilis. Según la ubicación, según los cuadrantes del abdomen, este se ubicaría entre los 3 cuadrantes superiores. El hígado ocupa básicamente todo lo que sería la cúpula derecha del diafragma y se extiende a lo que sería la cúpula izquierda, dándole así la oportunidad de gozar la protección de la caja torácica inferior. Y esta se mueve o se movería con los desplazamientos de los movimientos respiratorios. El hígado se encuentra dividido por lo que sería el ligamento falciforme y un surco para el ligamento venoso, formando así un gran lóbulo anatómico derecho y un lóbulo izquierdo más pequeño. Está casi completamente cubierto por el peritoneo, exceptuando su parte desnuda, la cual es delimitada por reflexiones peritoneales que comprenden los ligamentos coronarios. Las ramificaciones entrelazadas de la tríada portal, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y los conductos biliares hepáticos, además de las venas hepáticas, datan que el parenquima continuo del hígado puede dividirse en lóbulos portales izquierdo y derecho, además del lóbulo cuadrado. Buenos días, mi nombre es María Betancourt. Continuando con lo anteriormente expuesto por mi compañero, voy a agregar que el hígado puede dividirse en 4 subdivisiones y luego en 8 segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente. Además, el hígado, como los pulmones, tiene una doble vascularización. El 75-80% de sangre le llega a través de la vena porta hepática y el 20-25% le llega a través de la arteria hepática propia, para dirigirse fundamentalmente a los elementos extraparenquimatosos.
La vena porta hepática y la arteria hepática propia entran en el hígado a través del porta hepático, de donde salen los conductos hepáticos. Otra cosa es que 3 grandes venas hepáticas drenan directamente en la vena cava inferior, incluida en el área desnuda del hígado. Además, el hígado también es el mayor órgano productor de linfa del organismo, siendo su cara visceral la que drena por una vía abdominal y su cara diafragmática por una vía torácica. Ahora sí, hablando de lo que serán los conductos y de la vesícula biliar, primeramente los conductos. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo drenan la bilis producida por los lóbulos portales derecho e izquierdo en el conducto hepático común, que por lo tanto transporta toda la bilis procedente del hígado. Su ubicación, de acuerdo a los cuadrantes abdominales, corresponde al hipocondrio derecho. El conducto hepático común se fusiona con el conducto cístico para formar el conducto biliar, que drena la bilis hasta la porción descendente del duodeno. Cuando el esfínter del conducto biliar está cerrado, la bilis retrocede hacia el conducto cístico y el conducto biliar, llenando la vesícula biliar, donde se almacena y concentra entre esas comidas. Otra cosa es que, aunque la inervación parasimpática puede abrir el esfínter del conducto biliar y el esfínter más débil de la ampolla hepatopancreática y además contraer la vesícula biliar, en general, estas acciones son respuestas reguladas hormonalmente a la entrada de grasa en el duodeno, lo que provoca el vaciado de la bilis acumulada. Ahora sí, hablando de lo que sería la vesícula biliar. La vesícula biliar en forma de pera está fijada a la cara visceral del hígado y su fondo se proyecta en el borde inferior del hígado hacia la pared anterior del abdomen, en la intersección entre el plano transpilórico y la línea media clavicular derecha. La vesícula biliar, el conducto cístico y la porción más superior del conducto biliar están irrigados por la arteria cística, la cual es una rama que se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, dentro del triángulo cistohepático. Otra cosa es que además de drenar a través de las venas císticas que acompañan a la arteria cística y desembocan en la vena porta hepática, las drenadas del fondo y del cuerpo forman un mini sistema porta, las cuales drenan directamente a los sinusoides hepáticos a la cara visceral del hígado. Ahora hablando de lo que sería la vena porta hepática. La vena porta hepática es grande pero corta, se forma posterior al cuello del páncreas por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Esta transporta toda la sangre venosa y los nutrientes que se encuentran en la sangre desde el tubo digestivo hasta el hígado. La vena porta hepática finaliza en el porta hepático, bifurcándose en ramas derecha e izquierda que se distribuyen con un patrón segmentario por los lóbulos portales derecho e izquierdo. Además, atraviesa el ligamento hepatoduodenal, borde libre del aumento menor y límite anterior del foramen mental, formando parte de una tríada portal extrahepática, la cual está formada por la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto biliar. Otra cosa es que la anastomosis portosistémica proporciona una vía colateral, por donde la sangre puede llegar al corazón cuando existe una obstrucción en la vena porta hepática o una enfermedad en el hígado. Sin embargo, cuando estas vías colaterales tienen que transportar grandes volúmenes de sangre, se puede desarrollar varices esofágicas, las cuales son potencialmente graves. Ahora, hablando sobre los órganos retroperitoneales, primeramente los riñones. Los órganos urinarios abdominales y las glándulas suprarrenales son órganos primariamente peritoneales que están envueltos por grasa perinéfrica que están separadas de la grasa paranéfrica extraperitoneal por una condensación membranosa que lleva por nombre fase renal. Su ubicación, de acuerdo a los cuadrantes abdominales, corresponde a los hipocondrios y flancos derecho e izquierdo. Otras características que tienen los riñones es que estas son estructuras con forma de judía o frijol que se encuentran fijadas a los niveles vertebrales T12 y L3, profundos o anteriores a la 12ª costilla. Otra es que
por su estrecha relación con el diafragma, los riñones se desplazan con sus movimientos. Sobre las glándulas suprarrenales, estas se encuentran ubicadas superomedialmente a los riñones, pero no están fijadas a ellos. Y por último es que los riñones son huecos y el seno renal central está ocupado por los cálices renales y la pelvis renal, arterias segmentarias y venas renales que están rodeadas por grasa perinéfrica. Hola, mi nombre es Elena García y les voy a hablar sobre lo que serían los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales y las arterias y venas de todos estos. Los riñones son aquellos que producen la orina, 1.5 litros en 24 horas. Ellos van a transportar la orina hacia los uréteres a la vejiga y la vejiga va a transportarlos al uretra donde es almacenado. Ahora bien, estos sintetizan los desechos del metabolismo, controlan la actividad electrolítica y además sintetizan renina y eritropoyetina. Estos son retroperitoneales y se ubican en el tejido conjuntivo de la columna vertebral de T2 a L3, siendo el derecho más bajo que el izquierdo. Ahora bien, su arquitectura renal comienza con el hilio renal, el cual se compone por vasos, nervios y la linfa renal. Esto rodea todo lo que sería la corteza del riñón. Tenemos lo que sería la corteza renal, la cual va a dividir al riñón en pirámides renales. En su porción apical se van a conseguir lo que serían los senos renales, que se conectan con los uréteres y con la pelvis renal. Tenemos las pirámides renales, las cuales se dividen en cálices mayores y en cálices menores. Estas cálices son las que van a almacenar la orina y van a desecharla después hacia la pelvis renal. Cada 3 o 4 cálices menores forman una cáliz mayor y cada 3 cálices mayores forman una pirámide renal. Esta pirámide renal se va a conectar con la pelvis renal y la pelvis renal a su vez con los uréteres. Asimismo, los uréteres son conductos musculares que miden alrededor de 20 y 26 centímetros. Estos se contraen y se relajan para obligar a la orina a bajar a la vejiga. Existen 3 estrechamientos en los cuales se pueden alojar cálculos renales. Esta es la primera, que sería la unión ureteropélvica, la segunda, que sería la línea terminal, y la tercera, que sería la entrada hacia la vejiga. Estos conductos van desde el vértice de la pelvis renal hasta los 2 lados de la vejiga. Ahora bien, las glándulas suprarrenales se ubican superomedialmente a los riñones, sin embargo van unidas al diafragma por el tejido renal circundante. Estas, con respecto a la posición del abdomen, se encuentran en ambos hipocondrios. Cada glándula suprarrenal se divide en 2, con origen y funciones distintas. Esta, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal se deriva del mesodermo y segrega lo que sería corticosteroides y andrógenos. Y la médula suprarrenal se deriva de la cresta neural y segrega catecolaminas o adrenalina. Arterias y venas renales. La arteria renal nace a partir de la aorta abdominal a nivel del disco intervertebral L1, L2. Estas se consiguen posteriores a las venas renales. La arteria derecha es más larga que la izquierda y la vena renal izquierda es más larga que la derecha. Las 2 venas renales reciben ramificaciones de las venas renales y ureterales que vienen desembocando de la vena cava inferior. La vena izquierda desemboca en la vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda tiene comunicación con la vena lumbar ascendente izquierda. A nivel del ilio, las arterias renales se dividen en segmentos posteriores y anteriores, y en la porción anterior se consiguen 4 arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias terminan e irrigan cada parte de la estructura renal. Estas a su vez son resecables quirúrgicamente. Por último, para terminar, tenemos las arterias de las glándulas suprarrenales. Estas se originan de 3 fuentes distintas. Tenemos la glándula suprarrenal superior de la arteria frénica inferior, la glándula suprarrenal medial, tenemos lo que sería la aorta abdominal y tenemos la arteria de la glándula suprarrenal inferior y desemboca en la arteria renal. Tenemos que las glándulas suprarrenales desembocan en una gran vena suprarrenal que se divide en 2 porciones, una porción derecha e izquierda. La derecha va a desembocar en la vena cava inferior y la izquierda en la vena renal izquierda. Los nódulos linfáticos, para terminar, de los riñones, la porción proximal de los uréteres y las glándulas renales, van a seguir su recorrido linfático hacia los nódulos linfáticos lumbares derechos o izquierdos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Auribel Álvarez y les vengo a impartir conocimientos
sobre los vasos y nervios del abdomen. Las fibras aferentes viscerales que acompañan a las fibras simpáticas que conducen sensaciones dolorosas procedentes de los uréteres a los segmentos T11 y L2 de la médula espinal. Tenemos también las glándulas suprarrenales que poseen una rica inervación a través de las fibras simpáticas presinápticas que se originan en el núcleo intermedio lateral de los segmentos T10 y L11. Y también hablaremos sobre la inervación de las vísceras abdominales. La inervación simpática. Se dice también que la inervación simpática de las fibras nerviosas simpáticas presinápticas que intervienen en la inervación de las vísceras abdominales, que se originan en los cuerpos celulares de los tercios inferiores del núcleo intermedio lateral. Las fibras atraviesan los ganglios paravertebrales de los troncos sin establecer sinapsis. Estas fibras simpáticas pasan a los ganglios paravertebrales que en su mayoría se encuentran agrupados alrededor de las ramas principales de la aorta abdominal. Tras hacer sinapsis en los ganglios, una continuación del plexo aórtico abdominal inferior es la bifurcación de la aorta. Las fibras parasimpáticas hacen sinapsis sobre o en el espesor de las paredes de las vísceras con neuronas parasimpáticas postsinápticas intrínsecas. La inervación parasimpática. Se dice que el nervio vago aporta fibras parasimpáticas para el tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon transverso. Los nervios esplácnicos pélvicos inervan al colon descendente del sigmoide y al recto. El sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico está formado por el plexo mintérico de la musculatura de la pared intestinal, el plexo submucoso que inerva al revestimiento o a la mucosa intestinal, y además de las neuronas motoras parasimpáticas postsinápticas que están sumamente conectadas tanto directamente como a través de las interneuronas. El sistema nervioso entérico inerva intrínsecamente a la secreción exocrina y endocrina de la actividad vasomotora, la micro y macromotilidad y la actividad inmunitaria del sistema intestinal. Muchas gracias. Mi nombre es Roxana Escobar y le hablaré sobre la inervación sensitiva. Las fibras viscerales aferentes siguen las fibras autónomas retrógradamente hacia los ganglios sensitivos. Estas fibras que conducen las sensaciones dolorosas de las vísceras abdominales proximales a la mitad del colon sigmoideo discurren con las fibras simpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales toracolumbares. Todas las demás fibras aferentes viscerales discurren con las fibras parasimpáticas. Así, las fibras aferentes viscerales que transportan información reflejan desde los intestinos proximal a la mitad del colon sigmoideo pasan a los ganglios sensitivos vagales. Las fibras que transportan información dolorosa y reflejan del intestino distal a la mitad del colon sigmoideo pasan a los ganglios sensitivos espinales de S2 a S4. A continuación le hablaré sobre el diafragma y pared posterior del abdomen. El diafragma es una capa muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Se inserta por detrás de la columna vertebral a lo largo de las costillas, los lados del tórax y el esternón por su parte frontal. El diafragma es esencial para la vida porque es el músculo principal de la respiración. Cuando éste se encuentra en reposo, es decir, no está contraído, forma una bóveda de cavidad superior. Cuando se contrae, la bóveda desciende y aumenta de altura de la cavidad torácica. Este aumento impele aire dentro de los pulmones situados en el interior del tórax. Esto quiere decir que el diafragma es el músculo principal de la respiración, o sea, la introducción de aire en los pulmones.
Este está atravesado por varias estructuras que discurren desde el tórax a la cavidad abdominal o viceversa. Los tres de mayor tamaño son el esófago, que transporta los alimentos al estómago, la aorta, que es la que transporta la sangre oxigenada al corazón, a la parte inferior del cuerpo, y la vena cava inferior, que es una vena grande que transporta sangre no oxigenada de la parte inferior del cuerpo al corazón. Varios nervios y conductos linfáticos también atraviesan el diafragma. La parte central del diafragma se conoce como el tendón central del diafragma, o sea, es fibroso en lugar de ser muscular, y el saco pericárdico que envuelve al corazón se encuentra unido sólidamente a su superficie superior. El tendón central desciende con cada inspiración. Fascias y músculos. La lámina anterior, parte de la fascia endoabdominal, se continúa mediante con las fascias del psoas, que envuelve al psoas, y lateralmente con la fascia transversal, que reviste el transverso del abdomen. Esta fascia toracolumbar es la formación aponeurótica posterior, además de envolver al elector de la 1015 columna entre sus láminas posterior y media. Engloba al cuadrado lumbar entre sus láminas media y anterior. La fascia tubular del psoas supone una posible vía para la diseminación de infecciones entre la columna vertebral y la articulación coxal. Las porciones centrales anterior y posterior del tronco están cubiertas por grandes y complejas formaciones aponeuróticas, que forman densas vainas centralmente, donde se alojan músculos verticales y se unen lateralmente a los músculos planos de la pared anterolateral del abdomen. La fascia endoabdominal se cubre las caras anteriores del cuadrado lumbar y del psoas está engrosada sobre las caras más superiores de los músculos, formando los ligamentos arqueados lateral y medial respectivamente. Una capa muy extraperitoneal se interpone entre la fascia endoabdominal y el peritoneo. Es especialmente gruesa en los surcos paravertebrales de la región lumbar, constituyendo el cuerpo adiposo pararrenal. Los músculos de la pared posterior del abdomen son el cuadrado lumbar, las psoas mayor y el ilíaco. Buenos días, mi nombre es Ariana Flores y a continuación ampliaré un poco más el tema sobre el abdomen. Venas. Los troncos simpáticos lumbares emiten fibras signáticas parasimpáticas para el plexo lumbar, que se distribuyen en nervios somáticos, y fibras parasimpáticas presignáticas para el plexo aórtico abdominal, que en última instancia inervarán las vísceras pélvicas. A excepción del nervio subcostal T12 y del tronco lumbosacro L4 y L5, los nervios somáticos de la pared posterior al abdomen proceden del plexo lumbar y se forman a partir de los ramos anteriores L4 y L5. Solo el nervio subcostal y derivados del ramo anterior de L1 tienen una distribución abdominal y todos los demás nervios van a los músculos y la pared del miembro inferior. Arterias. Excepto de las arterias subcostales, las que irrigan la pared posterior del abdomen, proceden de la aorta abdominal. La aorta abdominal desciende desde el hiato aórtico, discurre por las caras anteriores de las vértebras T12 y L4, justo a la izquierda de la línea media. Las ramas de la aorta se originan y cursan en tres planos vasculares. Anterior, ramas viscerales impares, lateral, ramas viscerales pares, y posterolateral, ramas pares. La arteria sacra media puede considerarse una pequeña continuación de la aorta, que sigue emitiendo ramas parietales pares para las vértebras lumbares inferiores y el sacro. Venas. Las venas de la pared posterior del abdomen son mayoritariamente tributarias. Sean bienvenidos a este seminario, el cual se lo estaremos exponiendo mis compañeros de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de los Moros, Estado Guárico, el cual tiene por objetivo hablar sobre la gran caja torácica y de todo lo que se ubica dentro de esta misma. Hola, mi nombre es Luis Heredia. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la osteología de la caja torácica. ¿Qué es el tórax? El tórax se encuentra ubicado en la parte superior del tronco, el cual está delimitado en la parte superior por el cuello,
en la parte inferior por el músculo diafragma que lo separa del abdomen, en una vista anterior por el esternón, a sus lados las costillas y en la parte posterior por las vértebras dorsales. Esta caja torácica está encargada de proteger los órganos importantes que se encuentran dentro de ella. Un ejemplo sería el corazón y los pulmones, y aparte de eso, para facilitar la respiración mediante algunos músculos en la mayoría de los vertebrados. En volumen, en su vista posterior se encuentran las 12 vértebras dorsales, mientras que en su vista anterior se encuentra el esternón y a sus lados las costillas. Bueno, en relieve, en una vista anterior, se encuentra el hueco epigástrico conformado por las últimas costillas. Este hueco epigástrico se caracteriza por tener una forma de un arco perfecto, aunque otros autores dicen que tiene una forma de una V invertida, que eso también viene dependiendo si es más visible mediante la corpulencia del individuo. Y bueno, en su vista posterior se encuentran las apófisis espinosas dorsales, las cuales tienen más visibilización en la parte superior, mientras que paulatinamente van desapareciendo su visibilidad al dirigirse hacia inferior o hacia el caudal. Bueno, en sí la caja torácica está compuesta por el esternón, las 12 vértebras dorsales y las costillas, que son 12 de cada lado y vendrían siendo 24 costillas. Aunque también se puede visualizar la escápula y la clavícula, que vendrían siendo las dos clavículas y las escápulas. Bueno, hablando un poco sobre estos huesos que conforman la caja torácica, las costillas vienen siendo un hueso plano, largo y elástico, el cual en la mayoría de los vertebrados facilita la respiración. Aunque aparte de esto, este hueso tiene una clasificación que vendría siendo las costillas falsas, también las verdaderas y por último las flotantes. Las costillas verdaderas se denominan así porque están conectadas directamente con el esternón, y estas costillas son desde la 1 a la 7. Y las siguientes, que vendrían siendo las falsas, se conectan indirectamente con el esternón mediante la 7ª costilla. Y estas son las falsas, que vendrían siendo la 8ª, la 9ª y la 10ª. Aparte de esto, por último, se encuentran las costillas flotantes. Estas costillas no se conectan con el esternón, por esa razón se le llaman flotantes. Y bueno, hablando un poco sobre este hueso de la vista anteromedial, que es el esternón, este sirve para proteger los órganos torácicos, aparte de que se conecta con las costillas, con 10 costillas de hecho, algunas de manera directa y algunas de manera indirecta. Y en su parte superior también se conecta con las clavículas. Y eso fue un poco sobre la osteología de la caja torácica. Mi nombre es Carla Ángeles Castillo y a continuación voy a hablar sobre las correlaciones clínicas. Podemos decir que ciertamente la cirugía cardiotorácica abierta requiere que el esternón sea seccionado y separado para poder acceder a los órganos del tórax. Esta técnica puede ser utilizada para ciertas cirugías de arterias coronarias y aneurismas en la aorta torácica. Hablando entonces de la dislocación de la arteria esternoclavicular, podemos decir que es una fractura muy poco común debido a su localización. En relación a los grandes vasos, esta suele ser potencialmente peligrosa, pues por la rapidez con la que puede complicarse. Y sus síntomas incluyen dolor alrededor del área, y si los vasos se encuentran comprimidos, uno muere inmediatamente. Fractura external.
La fractura esternal es de igual manera una fractura rara y resulta generalmente de accidentes de vehículos motorizados o traumatismos directos de gran impacto en otras situaciones. Podemos decir que el manubrio del esternón es la porción de hueso más afectada debido a su conexión, su localización y su conexión con el esternón. Podemos decir que las costillas también se fracturan en este tipo de traumatismo. Incluso puede existir el compromiso de los órganos vitales. Ahora, hablando de las vértebras, podemos decir que las vértebras son huesos que forman parte de la columna vertebral. Estos huesos son muy resistentes. Incluso pueden soportar un peso de 9 toneladas. El agujero central que está ocupado por la médula se denomina canal medular. Cada vértebra articular se articula con la inferior por delante mediante el disco intervertebral y por detrás a través de la articulación facetaria. De este mismo modo, podemos decir que el disco amortigua el peso entre los cuerpos, incluso existe un cartílago. Podemos decir que el disco amortigua el peso entre los cuerpos, incluso existe un cartílago en la articulación facetaria con la misma misión. En este cartílago no hay nervios, pero sí en el hueso situado por debajo. Esto podría explicar cierto desgaste que existe en el cartílago, que puede ser indoloro, mientras que no llegue a afectar el hueso que hay por debajo. Y si esto ocurre, pues se activan los nervios y entonces sí se presentaría dolor. En una visión lateral podemos decir que se observa al colocarse una vértebra sobre la otra, que estas mismas forman un agujero, denominado agujero de conjunción, por el que pasan las raíces nerviosas que nacen de la médula. Cada región tiene una serie de características propias y podemos decir entonces que, hablando específicamente de las vértebras de la región torácica, son 12 vértebras situadas en la parte central de la columna vertebral. Estas mismas están a continuación de las cervicales. Estas son muy gruesas y menos móviles que las otras, pero sí podemos decir que estas continúan de las vértebras lumbares, Al proceder a la primera vértebra torácica, podemos decir que cada una de estas son más voluminosas que las anteriores, desde la T1 hasta la T12. Definiendo la primera vértebra torácica, la T1, podemos decir que el cuerpo de esta misma es ancho transversalmente y su superficie superior es cóncava y sus labios ascendentes en cada lado. En el borde superior de su cuerpo hay una fosita costal que está completa por la cabeza de la primera costilla y por abajo una hemicarilla en el borde inferior para la parte superior de la cabeza de la segunda costilla. Sus superficies articulares se dirigen hacia atrás y las apófisis espinosas, podemos ver carillas articulares planas, una apófisis transversa, una apófisis espinosa y una escotadura vertebral superior. Yéndolas hasta la novena, podemos decir que a pesar de compartir características con la T6, esta no presenta facetas articulares inferiores. En algunos individuos puede presentar 2 carillas articulares en cada lado, y de ser así la T10 tendrá semifacetas en vez de facetas completas para la 10ª costilla. Y de igual manera comparten las mismas características con T7, T8 y T6 por poseer carillas articulares en las apófisis transversas. En la 10ª vértebra torácica podemos definirla como la vértebra que tiene una hemicarilla en cada lado, localizado parcialmente sobre la superficie lateral del pedículo. Estas mismas no poseen una faceta inferior y se aprecia en su pieza ósea al palpar una pequeña tuberosidad. Ahora, hablando de la T11, podemos decir que la T11 posee una forma o el tamaño de una vértebra lumbar.
Estas facetas articulares o las facetas articulares de las mismas son carillas completas y estas mismas están localizadas generalmente sobre los pedículos, los cuales son a su vez más resistentes que en el resto de las regiones torácicas. No poseen facetas inferiores y su apófisis espinoso es corto y casi horizontal. Su apófisis transverso es también corta y a la vez tuberculada, y su extremidad no tiene facetas articulares. Y finalmente, yéndonos a la undécima, a la T12 o la duodécima vértebra torácica, podemos decir que es caracterizada por ser muy similar a la T11, pero a su vez esta se distingue de ella por sus superficies articulares inferiores, que estas mismas son convexas y se dirigen hacia los lados para cuadrarse con las primeras vértebras lumbares. Buenas, mi nombre es Ariana Lovera y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la artrología del tórax. Como bien sabemos, el tórax forma parte del esqueleto axial y este está compuesto por 25 huesos, los cuales son 12 pares de costilla y un esternón. Los 13 huesos del esternón se articulan entre ellos. Cabe mencionar que las costillas y el esternón no se articulan directamente, sino que se articulan mediante cartílagos costales, que estos cartílagos costales son cartílagos hialinos, y se articularán de la siguiente manera. Las costillas se articularán con los cartílagos costales y a su vez estos se van a articular con el esternón. Otra articulación que no podemos dejar por fuera es la articulación que hacen las costillas con las vértebras torácicas. La primera articulación que vamos a encontrar son las articulaciones costovertebrales. Estas articulaciones se subdividen en dos. Número 1, en la articulación de la cabeza costal o la articulación de la cabeza de la costilla. Y número 2, en las articulaciones intertransversarias. Bien, la articulación de la cabeza costal. Como bien sabemos, la cabeza de la costilla presenta una superficie articular superior y una superficie articular inferior. Lo que divide ambas superficies articulares es la cresta. Y esta se articulará con las vértebras de la siguiente manera. La cresta de la costilla se va a articular automáticamente con el disco intervertebral, mientras que la superficie articular superior se va a articular con la fosa articular inferior de la vértebra suprayacente. Y la superficie articular inferior se va a articular con la fosa articular superior de la vértebra subyacente, es decir, la vértebra de abajo, formando así la articulación de la cabeza costal o la articulación de la cabeza de la costilla. En esta articulación podremos encontrar dos ligamentos. El primer ligamento, que es el que divide la cresta de la cabeza de la costilla del disco intervertebral, que es el ligamento intraarticular, y el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, que este ligamento tiene una forma de abanico que va cubriendo desde la cabeza de la costilla hacia la vértebra suprayacente, el disco intervertebral y la vértebra subyacente, cubriendo toda la articulación. Bien, ahora las articulaciones intertransversarias. Esta articulación es la relación que tiene la parte transversa de la vértebra con el tubérculo de la costilla. En esta articulación podremos encontrar 5 ligamentos. El primer ligamento y el más importante es el ligamento intertransverso, que este va desde el cuerpo de la costilla hacia la parte transversa de la vértebra. El otro es el ligamento intertransverso lateral, que va desde el látex transverso de la vértebra hacia la parte lateral del tubérculo de la costilla. Los otros ligamentos son el ligamento intertransverso superior, el ligamento intertransverso inferior y el ligamento costolaminar. Las articulaciones costovertebrales son unas articulaciones sinoviales, se denominan articulaciones sinoviales planas. Las otras articulaciones que vamos a encontrar son las articulaciones costocondroesternales, que esta van a ser la relación que va a tener el cuerpo de la costilla con los cartílagos costales y la parte medial de los cartílagos costales con el esternón. La relación entre costilla y cartílagos costales ocurre en las 10 primeras, pero la relación entre cartílagos costales y el esternón ocurre solamente en las 7 primeras. Esto se los voy a explicar mejor hablándoles sobre la articulación esternocondral. Las articulaciones esternocondrales son 7. La primera articulación esternocondral se denomina una articulación sin condrosis, a diferencia de la segunda,
que se le denomina una articulación sinovial plana, porque esta presenta una forma de cuña de la cual se origina una pequeña cresta. De esta cresta, que es la que se va a articular con la fosa articular del cuerpo del esternón, se va a desprender un ligamento que es el ligamento intraarticular esternocostal, perdón. Y el otro ligamento que podemos encontrar es el ligamento esternocostal radiado. Este ligamento va desde el cuerpo del cartílago costal cubriendo toda la articulación esternocondral. Bien, ahora la articulación costocondral. La articulación costocondral es la relación que tienen los cartílagos costales con la costilla. Esta es una articulación muy estable, es una articulación fibrosa y se le denomina una articulación sin artrosis, ya que no es muy estable y no presenta mucho movimiento. Ahora, las articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales van desde la séptima costilla de arriba hasta la octava costilla de abajo. La octava se articula con la novena y la novena se articula con la décima costilla, formando así todo un bloque cartilaginoso, el cual es denominado como el arco cosai común. Bien, las otras articulaciones son las articulaciones propias del esternón, que son la articulación manubrio-esternal y la articulación sifoesternal. Estas articulaciones son unas articulaciones fibrosas a medida de que va creciendo el ser humano o el cuerpo del ser humano. Pero cuando estas llegan a su osificación final, pasan a ser unas articulaciones sin artrosis porque no presentan ningún tipo de movimiento. Buenos días, mi nombre es Luis Farías y yo le voy a hablar sobre la miología del tórax, es decir, los músculos que encontramos en esta zona. Para empezar, el primer músculo que voy a describir es el músculo serrato anterior, o también conocido como el músculo serrato mayor. El músculo serrato anterior se encuentra situado en la cara lateral superior del tórax. Está compuesto por 9 digitaciones que se originan en las 9 primeras costillas y se insertan en el borde interno de la escápula. Este músculo tiene 3 orígenes y 3 inserciones. El origen superior se encuentra entre las costillas 1 y 2. El origen medio, es decir, la porción media, se origina en la costilla 2 y 4. Y aquí en esta zona divergen y la porción inferior la conseguimos en la costilla 5 y 9. En esta porción se entrelaza con las digitaciones que dan origen al músculo oblicuo. Y las 3 inserciones que tiene este músculo, la porción superior se encuentra en el ángulo superior de la escápula, la porción medio en el borde medial de la escápula y la porción inferior se inserta en el ángulo inferior de la escápula. Este músculo está inervado por el nervio torácico largo, al igual que se encuentra irrigado por la arteria torácica lateral. Su principal función es la de estabilizar la escápula. Su tono basal garantiza la correcta aplicación de la escápula del tórax y evita que el borde medial de la escápula se separe en sentido posterior. Su parte superior eleva la escápula y su parte media desciende la misma, así como su parte inferior desciende en la escápula y gira en su ángulo inferior. El músculo pectoral mayor es otro músculo que conseguimos en esta zona. Este músculo es un músculo pareado y superficial localizado en la cara anterior de la cara torácica. Esto es coloquialmente conocido como los músculos pectorales. Esto tiene un amplio origen, por lo cual es dividido en 3 porciones: clavicular, costoternal y abdominal. Las 3 porciones convergen lateralmente y se insertan en el tubérculo mayor del húmero. Su origen se origina en la mitad medial del borde anterior de la clavícula, en la cara anterior del esternón y en los primeros cartílagos costales, y en la aponeurosis del oblicuo externo, para luego insertarse en el labio externo o lateral de la corredera bicipital, también conocido como surco intertubercular del húmero. La porción clavicular se inserta en la cara inferior de la mitad media de la clavícula, la porción externo-costal en la cara anterior del esternón y en los cartílagos costales 1 y 6, y la porción abdominal se inserta en la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. La inervación este músculo está inervado por los nervios pectorales mediales, el C8 y el T1, el lateral, que es el C5, C6 y C7, que tienen origen en el plexo braquial. Su irrigación está dada por las ramificaciones pectorales de la arteria toracoacromial proveniente de la arteria axilar. La función de este músculo podemos encontrar que primero que nada la función de la rotación medial del hombro, la flexión del hombro, extensión del hombro, desde flexión y aducción del hombro, muchos movimientos que conseguimos en la zona del hombro, siendo la función principal la de flexión y abducción.
por la disposición de sus fibras. El músculo pectoral menor es un músculo que une la escápula al tórax. Tiene la escápula al tórax. Tiene una forma triangular, plano y fino. Se encuentra por detrás del músculo pectoral mayor y además de movilizar la cintura escapular, participa en la respiración, en su retracción y acortamiento. Su origen y inserción, este músculo, debido a sus puntos de origen e inserción, es relevante en la cintura escapular, ya que de alguna forma sostiene la escápula al tórax. Su acortamiento puede provocar la comprensión del plexo braquial en el llamado síndrome de desfiladeros. Por lo tanto, es un músculo a considerar en lesiones que incluyen la cintura escapular. Se origina en la superficie externas y superior de las costillas 3, 4 y 5 y las fascias de los intercostales adyacentes. Su inervación, este músculo está inervado por los nervios pectorales medial y lateral, que es el C5 y el T1, y su función, a pesar de su corto tamaño e intrigante ubicación en el pectoral menor, esto se involucra en diversas actividades del hombro, la escápula incluso del hombro y la escápula incluso durante la respiración. Su principal función es la de tirar el hombro hacia abajo y adelante, y rota la escápula deprimiendo la cavidad glenoidea y eleva el ángulo inferior y el borde medial de la escápula, alejándose de las costillas. Ahora mi compañera seguirá con la miología. Soy Argelis Salazar y les voy a hablar sobre la miología del tórax. Bueno, entre la miología del tórax encontramos los músculos intercostales externos. Estos son músculos pequeños que se encuentran dentro de la clasificación de la musculatura intercostal por estar localizados en esta región del tórax, por los cuales son tejidos que se incluyen dentro de la función del sistema respiratorio, ya que intervienen en la expansión pulmonar por generar movimientos en la parrilla costal. Su ubicación está específicamente dentro de las costillas y se encuentran delimitados por las articulaciones que se forman entre el cartílago articular y el esternón. Entre la unión de los cartílagos son vértebras de la columna. Su origen e inserción. Las fibras de los intercostales comienzan en el borde exterior de la costilla superior y luego se dirigen hacia el borde, pero de la costilla inferior, por lo que son músculos que se localizan en el medio de cada costilla que forma parte de la parrilla costal. Su inervación. Para que cada músculo intercostal pueda participar en el movimiento de la costilla donde se encuentra, se necesitan de las ramas nerviosas que se encargan de activar sus fibras para lograr la movilización del hueso, y esas ramas son las que se originan de los nervios intercostales que provienen inicialmente de la médula espinal a nivel de la región torácica. Entre su función, tiene funciones relacionadas con el movimiento de las costillas, específicamente durante la inspiración, que es cuando estos huesos se elevan para permitir una mejor expansión de los pulmones y que se introduzcan mayor cantidad de aire. Entonces, cuando se afecta, se podrán presentar cambios en el patrón respiratorio, dolor y trastornos respiratorios. Bueno, ahora iríamos con lo que serían los músculos intercostales internos. Ok, entonces estos son músculos pequeños que pertenecen a la musculatura del tórax, específicamente en la parrilla costal y a todos los huesos que la componen, por lo que son tejidos incluidos dentro de la clasificación de los músculos respiratorios. Entre su origen e inserción, las fibras de los intercostales se originan en el borde del canal subcostal de la costilla superior y luego se dirige en dirección oblicua hacia la parte inferior para llegar a insertarse en el borde de arriba que le corresponde a la costilla que se localiza por debajo. Su inervación, al igual que los otros músculos intercostales, estos, para poder activarse y crear un movimiento de la caja torácica, necesitan de las ramas nerviosas que provienen de la médula espinal y que se conocen como nervios intercostales. Entre su función, cada músculo perteneciente a esta región anatómica tiene funciones relacionadas con el movimiento de las costillas durante la respiración, y estas específicamente intervienen al momento que el aire entra a los pulmones, es decir, que actúa durante la inspiración, pero también existen autores que dicen que estos trabajan moviendo las costillas en otras direcciones dentro de la expiración cuando se elimina el aire del cuerpo.
Músculo subcostal. Los músculos subcostales son los músculos que son delgados y que podemos localizar en la superficie interna de la pared torácica posterior. Ahí es donde se unen 2 o 3 espacios intercostales junto con los músculos intercostales serrato posterior, los músculos elevadoros y el transverso torácico. Componen la musculatura intrínseca de la pared torácica. La función de los músculos subcostales es bien sencilla, pero fundamental. Estos músculos pertenecen a la musculatura respiratoria accesoria y su trabajo consiste en deprimir la costilla durante la exhalación forzada. El trabajo de los músculos subcostales es expirar hacia el eje del tórax. Además, debe comprimir los pulmones empujando el aire hacia el exterior. Origen e inserción. El origen de los músculos subcostales está en la superficie interna de la costilla, cerca de su ángulo posterior. Las fibras de un músculo subcostal descienden inferomedialmente de la misma forma que la de los intercostales más internos y externos. Cada uno de los músculos subcostales se inserta en la superficie interna de la segunda o tercera costilla por debajo de su origen. Por ese motivo, la longitud de los músculos subcostales es variable. De este modo, los músculos subcostales cruzan 2 o 3 espacios intercostales, a diferencia de los músculos intercostales que solo llenan un solo espacio intercostal. Músculo intercostal íntimo. Su origen o inserción. Este músculo, con origen en el borde superior de la costilla inferior e inserción en el labio inferior del surco de la costilla superior, ocupan la región intercostal que se extiende desde el ángulo de la costilla hasta 5 a 6 centímetros del borde lateral del esternón entre el músculo intercostal y el músculo intercostal medio o interno. Se encuentra en el espacio intercostal donde transcurre el paquete vasculonervioso intercostal. Este músculo está inervado por los nervios intercostales correspondientes. Su función es descender la costilla disminuyendo el diámetro ante lo posterior y transversal de la pared torácica, o sea, realizar la expiración forzada. Músculo transverso del tórax. El triangular del esternón es el único músculo que se localiza en el plano profundo de la zona anterior del tórax, por lo que se incluye dentro de la musculatura que se encarga de movilizar las costillas. Se localizan por debajo de los músculos del tórax que pertenecen al surco superficial, están cercanos a los intercostales internos. Además, según la anatomía de la región, se encuentran en contacto con parte del esternón y con las cartílagos costales. Su origen e inserción. Las fibras del transverso comienzan en la cara posterior del hueso y de la apófisis sigmoides y luego se dirige hacia los laterales y algunos en dirección superior para insertarse en el cartílago costal que pertenecen a las costillas verdaderas, tercera, cuarta, quinta y sexta. Su inervación, al igual que los otros músculos en la región torácica, la fibra muscular de estos son inervados por los nervios intercostales que tienen su origen en la región torácica de la columna vertebral, es decir, los que provienen de los nervios raquídeos de la médula espinal. Su función está clasificado como parte de la musculatura respiratoria, ya que al activar sus fibras es capaz de producir movimiento del cartílago donde se inserta, el cual genera específicamente un movimiento de descenso que colabora con la fase de expiración del proceso respiratorio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Rincones y me gustaría seguir hablando un poco más sobre el tema. En este caso me gustaría hablar un poco sobre las vísceras torácicas, comenzando primero con el mediastino. El mediastino tiene un término médico llamado Referhound, que significa centro mediastínico. En este caso el mediastino se encuentra en el medio de lo que son las cavidades pleurales, o las cavidades pleurales, como también se le conoce. En este caso se tiene que tener un estudio transversal del cuerpo torácico para llegar a la conclusión de que se tiene 2 órganos importantes en el mediastino. Número 1, se tiene el timo, que en este caso no dura mucho, ya de que se atrofia a la edad de los 5 años, y también se tiene el corazón.
el cual se encarga de bombear lo que es en el torrente sanguíneo. Entonces me gustaría seguir hablando un poco más sobre su limitante. Tenemos la parte anterior, en este caso se encuentra el cartílago, se encuentra el esternón y se encuentra la fascia endotorácica. También se tiene la parte posterior. Esa parte posterior está constituido con lo que es la estructura cervical. También tenemos la parte lateral donde está la pleura mediastínica, y también está lo que son los pedículos pulmonares. En la parte inferior se tiene el diafragma y en la parte superior se tiene el cuello, el cual no tiene un límite definido en esa parte. También puedo decir que el mediastino tiene una división. Esa división está en la parte superior, el cual está la forma craneal, donde se encuentra el corazón, y también está la parte inferior, el cual está subdividido en dos partes donde se aloja el corazón. En este caso me gustaría decir de que en esa subdivisión se encuentra el saco pericardio, se encuentra un espacio intermedio donde está el saco pericardio y también está la columna vertebral. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre lo que es la tráquea. La tráquea tiene como una unión entre la laringe y los bronquios, haciendo también de que se creen cartílagos de 16 a 20 y también un músculo liso que se encuentra en la pared, por así decirlo, la pared de conducto. En este caso se puede decir de que los cartílagos crean una forma de herradura, además de que ese músculo liso no es tan liso en la parte interior ni tampoco en la parte exterior, ya de que es arrugado y tiene unas secciones transversales. También puedo hablar un poco sobre la bifurcación, ya de que la tráquea se encuentra en lo que es en el medio de lo que son los bronquios, tanto derecho como el izquierdo. Entonces este tiene un ángulo de 70 grados, lo cual se crea un tipo de espolón que se le llama calita traqueal. También se puede hablar de la longitud. La longitud de la respiración normal puede ser de 11 a 12 centímetros, más sin embargo, entonces este tiene un ángulo de 70 grados, lo cual se crea un tipo de espolón que se le llama calita traqueal. También se puede hablar de la longitud. La longitud de la respiración normal puede ser de 11 a 12 centímetros, más sin embargo, cuando se tiene una respiración profunda llega a ser de 1.4 a 1.6 centímetros. Se me olvidó decir también de que este músculo liso y los cartílagos hacen de que no entre tanto la luz traqueal. En este caso la luz traqueal llega a entrar a unos 166 a 168 milímetros. También me gustaría hablar un poco sobre el pulmón. El pulmón carece de una forma propia, ya de que la forma se lo da en la cavidad pleural. En este caso se encuentra en medio de lo que es el esófago, de lo que es el diafragma, de lo que es el timo y de lo que es también el esternón. En este caso la que le da la forma cóncava es la cúpula diafragmática. También tenemos la parte mediastínica, el cual se forma lo que es las grandes venas pulmonares, y también puedo decir que está en la parte superior, en el pulmón izquierdo, se forma lo que es la fosa cardíaca, ¿no? Que en este caso le resta espacio al pulmón. ¿Por qué lo digo? Porque se cree de que la proporción de los pulmones carece de los mismos por el mero hecho de que le falta espacio. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Que quitando la fosa cardíaca, en el caso de que pueda ser un cadáver, se puede medir de que tienen la misma proporción. Lo que respecta a volumen es de 11,10 y el peso 200-400 gramos si se estudia mediante un cadáver. También se puede hablar de la división. La división va mediante lóbulos, los cuales se segmentan de 5 cada uno. En este caso, en el derecho se tiene lo que es el lóbulo medio, el cual se segmenta en el lóbulo medio definitivo, que tiene 3 segmentos, el lóbulo superior, perdón, lo anteriormente explicado con lóbulo superior. El lóbulo superior definitivo, el cual son de 3 segmentos, y el lóbulo medio, el cual se basa en 2 segmentos. Entonces se puede decir de que el lóbulo del pulmón izquierdo sí carece de los dos correspondientes, ya de que solo tiene el lóbulo 1 más 2, más sin embargo el lóbulo 7, el segmento 7 no tiene tanta frecuencia, por lo cual nada más tiene 8. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la cavidad pleural. La cavidad pleural es el que permite o le da la forma a lo que es el pulmón.
además de que permite de que este tenga su expansión máxima. Solo tiene el lóbulo 1 más 2, más sin embargo el lóbulo 7, el segmento 7 no tiene tanta frecuencia, por lo cual nada más tiene 8. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la cavidad pleural. La cavidad pleural es el que permite o le da la forma a lo que es el pulmón, además de que permite de que este tenga su expansión máxima. También se puede decir de que tiene un tipo de lo que es reserva, el cual el pulmón no puede acceder. También tiene un tipo de pliegue. Entre ese caso tiene el pliegue peritoneal y el pliegue peritocárdico, que en este caso permite de que no tengan ningún tipo de problema lo que son las cavidades peritoneal y la cavidad del pericardio. Entonces también del pericardio, mejor dicho, me confundí, el pericardio. En este caso también se puede decir de la relación antropológica que tiene. Esta relación se puede decir de que están separadas, por así decirlo, pero tiene una relación entre sí, lo que son las cavidades, este tipo de cavidades pleural. Más sin embargo, se puede llegar a tener una especie de unión, o mejor dicho, una relación más cercana mediante la parte de detrás del esternón que da la forma craneal del corazón. También se puede decir que están los nervios cardíacos, que este tiene un tipo de sistema nervioso autónomo que va mediante los ganglios cervicales y torácicos, que va mediante el nervio cardíaco, que este nervio cardíaco tiene lo que es una división superior, medio e inferior. Se me olvidó decir de que la parte inferior tiene un tipo de ganglio torácico cervical. En este caso también se puede decir de que tiene un tipo de neurona. En este tipo de neurona se puede decir que está el preganglionar, que en este caso se encuentra en lo que es el nervio cardíaco. Ahora se puede hablar un poco del plexo cardíaco, que en este caso se hace mediante lo que es el nervio coronario. Este nervio coronario hace de que se cree lo que es el plexo cardíaco. Esto mediante la unión de lo que es el nervio simpático y parasimpático entre lo que es las venas pulmonares y la aorta descendiente. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Marilyn Cabrera de la sección 18, número de cédula 30276-451. Hoy me corresponde hablar sobre el corazón, el esófago y el timo. El corazón es un órgano que está conformado por tejido muscular. Este bombea sangre a todo el cuerpo a través de vasos sanguíneos, de venas y arterias. Este proceso se llama sistema circulatorio. Por lo tanto, el corazón y los vasos sanguíneos son de los responsables de la aparato cardiovascular. El corazón está compuesto por 3 capas. El pericardio es una lámina que envuelve al corazón. El miocardio es un músculo, está encargado de impulsar el cuerpo, la sangre del cuerpo a medida del bombeo. Y por último está el endocardio, que es una capa del corazón por dentro. En el corazón existen 2 aurículas ubicadas en la parte superior derecho e izquierdo, como también otras 2 se encuentran en la parte inferior de la izquierda y la derecha. Por otro lado, también se pueden encontrar 2 válvulas, 4 válvulas. 2 válvulas son auroventriculares y la válvula tricúspide separa a la aurícula derecha del ventrículo derecho, mientras que la válvula mitral separa la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo. Las otras 2 ventrículos son ventrículos arteriales, donde la válvula pulmonar separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y la válvula aórtica. Separa el ventrículo izquierdo de la aorta. El corazón se ubica más que todo en una región conocida como el mediastino, justo detrás del pleto de esternocostal.
por delante en el mediastino y posterior separado a las vísceras del abdomen supramesoolical por la cúpula del diafragmático. Por otro lado tenemos al esófago, de una longitud de 40 centímetros en total, se encuentra aproximadamente en el plano medio del cuerpo. El esófago torácico es ligeramente desplazado por el tallado aórtico y es caudal al diafragma. Se curva hacia el lado izquierdo en dirección al estómago y el esófago abdominal se extiende hacia el hiato esofágico y es área gástrica. De esta manera el esófago se divide por 3 fragmentos: el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. Por último, pero lo más importante, el timo es un órgano que se desarrolla en el periodo infantil y fetal. Tiene la función de ser uno de los primeros órganos linfáticos primarios. Se es abastecido por linfocitos desde la sangre a través de la médula espinal. Gracias por su atención. Mi nombre es Tere Vázquez, vengo a hablar sobre la irrigación y drenaje del tórax. La irrigación de la pared torácica está conformada por una vía longitudinal posterior y 2 vías longitudinales anteriores, también con un sistema que conecta el sistema anterior y posterior. La vía longitudinal posterior está compuesta por un segmento torácico descendente, mientras que las 2 vías longitudinales anteriores poseen arterias torácicas de derecha a izquierda. También una anastomosis entre el sistema órtico y el sistema anterior. La irrigación tiene ramas, entre ellas están las ramas intercostales, que esta proviene de la aorta y tiene un trayecto inicial, y debido a la posición desplazada, las ramas intercostales derechas son más largas que la izquierda, y ambas poseen y tienen por delante la cadena simpática, los pulmones y la pleura. Así como también están los ramos colaterales, donde el ramo dorsal de las arterias intercostales posteriores se desprende de su posición inicial, así emitiendo un ramo espinal que es del cuerpo vertebral y también un ramo musculatorio para así la espalda. Sobre el drenaje del tórax, la sangre venosa de la pared torácica es regocijada por venas que se clasifican en 2 grupos. Está el grupo anterior y el posterior, donde el grupo anterior está constituido por las venas torácicas internas y también tributarias del sistema cava superior, y está también el grupo posterior, que lo conforma por las venas intercostales posteriores, de las cuales drenan también el sistema cava superior mediante o directamente del sistema ácido. Buenas, mi nombre es Milagros Pico y yo les voy a hablar un poco sobre la circulación mayor y menor. La circulación mayor y menor es también conocida como circuito sistemático y pulmonar. Estas son las divisiones de la circulación sanguínea. Estos son circuitos interrelacionados de vasos por los cuales la sangre hace su recorrido. La circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia lo que son los órganos y de los órganos de regreso al corazón. Y la circulación menor vendría siendo el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia los pulmones y de ahí de regreso. Sus nombres se deben a la distancia que recorre la sangre. Como es bien dicho, la circulación mayor es más extensa, por eso tiene este nombre, y la circulación menor es un poco más corta, por lo tanto tiene este nombre. Ok, ahora voy a dar la explicación de lo que es la circulación mayor, un poco más a detalle. Esta parte de lo que vendría siendo el ventrículo izquierdo es bombeada con dirección hacia la aorta.
de la aorta pasa a las arterias secundarias. De las arterias secundarias, estas tienen pequeñas bifurcaciones, los cuales luego formarán capilares en distintos órganos y tejidos. De allí se hará el intercambio de oxígeno por CO2 y la sangre que intercambió eso y tomó el CO2 será tomado por los capilares de regreso hacia las bifurcaciones de las venas, de ahí hacia lo que vendría siendo las venas secundarias, hasta llegar lo que vendría siendo las venas grandes como la vena cava superior e inferior. De ahí caerían a lo que vendría siendo la aurícula derecha y luego pasaría esa sangre a lo que vendría siendo el ventrículo derecho, disculpe. Esto tiene características muy únicas, como es el volumen de la sangre, que es de un 84% dentro de este circuito como tal. La presión de oxígeno dentro de las arterias es de 95 milímetros de mercurio, en las venas es de 40 milímetros de mercurio. Como ya dije anteriormente, otra de las cosas que lo caracteriza es de la forma en la que está direccionada la sangre, o hacia dónde va, que vendría siendo principalmente hacia la aorta. Muy bien, continuaré con lo que es la circulación menor. Esta circulación es la que se da del corazón hacia los pulmones. Muy bien, esta parte de lo que es el ventrículo derecho, de este ventrículo está una arteria que se llama arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. Este intercambio se realiza en los capilares de los pulmones. La forma en la que se intercambia el oxígeno con el CO2 es mediante la respiración. Por eso en este proceso lo que es el sistema respiratorio y el sistema circulatorio trabajan en conjunto. La forma en la que lo hace es que al momento de respirar se llenan como pequeños sacos de aire, los cuales son los alveolos, y ahí se realiza el intercambio. Luego de esto, los capilares como tal pequeños de las venas regresan y llegan a lo que es las venas pulmonales, que van a caer en la aurícula izquierda. De ahí caerán en lo que es el ventrículo izquierdo para realizar completamente todo el ciclo, tanto el de la circulación mayor como menor, porque estos son circuitos que se autosustentan entre sí. Buenos días, mi nombre es Subdalima Reyes y yo les voy a hablar sobre la inervación del tórax. Las fibras preganglionares parasimpáticas llegan al esófago por los nervios vagos y hacen sinapsis con células ganglionares esofágicas. Las fibras postganglionares inervan el músculo liso y las glándulas. Las fibras simpáticas preganglionares se originan en la porción interior de la médula espinal torácica y hacen sinapsis en los ganglios de los troncos simpáticos. Las fibras postganglionares llegan al plexo esofágico en los ramos viscerales de los troncos y en los ramos de los nervios espláncnicos. Las fibras de dolor acompañan a las fibras simpáticas hasta que pasan a los comunicantes y los nervios espinales, penetrando así en la médula espinal, las raíces posteriores. El dolor proveniente del esófago es referido al esternón o al epigastro, especialmente en su porción interior. Los nervios del tórax son los espinales torácicos, los frénicos, los vagos, los troncos simpáticos y los plexos autónomos. Los espinales torácicos. Los nervios torácicos son el conjunto de 12 pares de nervios espinales que nacen de la médula espinal, emergen del raquis por los agujeros de conducción de la columna dorsal y se distribuyen por territorios sensitivos y motores específicos. Los nervios torácicos son los responsables de la inervación de las glándulas mamarias, de la pared torácica, de la pared abdominal y de la pelvis. También proporcionan inervación al miembro superior, especialmente los dos primeros nervios intercostales que inervan a la extremidad superior y el tórax. Los ramos anteriores a la T1 y T11 forman los nervios intercostales que discurren a lo largo de los espacios homónimos, además de los nervios intercostales que también dan lugar a los ramos comunicantes. Estos conectan el nervio intercostal a la cadena simpática. El ramo anterior del nervio T12 que discurre inferior a la 12ª costilla forma el nervio subcostal.
Los ramos posteriores de los nervios espinales torácicos se dirigen hacia atrás, inmediatamente laterales a las apófisis articulares de las vértebras torácicas, para inervar las articulaciones, los músculos profundos y la piel de la pared dorsal torácica. Es decir, los ramos dorsales inervan la región paravertebral de la columna dorsal o torácica. Hola compañeros, un placer saludarles. Mi nombre es Paola Rivas y les voy a hablar un poco más sobre la inervación del tórax. Les voy a profundizar en los nervios frénicos y en los nervios vagos. Los nervios frénicos es el nervio principal del diafragma y se origina principalmente del cuarto cervical, aunque también tiene contribuciones entre el cuarto y el quinto. Este se forma en la porción superior del borde lateral del escaleno anterior y desciende casi verticalmente por su superficie anterior. Entra al tórax anterior y a la arteria subclavia y posteriormente a la vena subclavia y cruza medialmente frente a las arterias torácicas internas y desciende anterior a los hilos pulmonares. Los nervios vagos son originados en la médula oblongada. En el tórax dan origen a los nervios laríngeos y contribuyen a formar los plexos pulmonares y cardíacos, terminando al nivel del esófago para conformar el plexo esofágico. En la parte inferior del esófago, el plexo se constituye con un vago anterior y uno posterior, los cuales descienden al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Buen día, mi nombre es Gineles Abreu. Voy a hablar sobre los troncos simpáticos y los plexos anatómicos. Los plexos simpáticos se ubican uno a cada lado de la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el coxis. Cada uno presenta de 21 a 25 ganglios, 11 a 12 en el tórax. Habitualmente el primer ganglio torácico se fusiona con el ganglio simpático cervical inferior para formar el ganglio selvi. Los ganglios restantes generalmente se encuentran al nivel del disco intervertebral correspondiente. Caudalmente el tronco simpático torácico pasa dorsal al ligamento arqueado medial para continuar como tronco simpático lumbar. Los troncos y los ganglios se unen a los ramos vertebrales de los nervios torácicos por medio de los ramos comunicantes. Los nervios emplánicos, los ramos viscerales principales, son los tres nervios emplánicos. Nervio emplánico mayor consiste fundamentalmente de cifras aferentes viscerales. Está formado por ramos del quinto al noveno o décimo ganglios simpáticos torácicos. Descienden ovículos en los cuerpos vertebrales, entregando ramas a la aorta descendente, traspasan al diafragma. Los nervios en pánico menor, formado por ramos de noveno y décimo ganglio torácico, y el tronco entre ellos atraviesa el diafragma con los emplánicos mayores para unirse al ganglio aórtico renal. Los nervios emplánicos inferior habitualmente se origina en el último ganglio torácico. Entra al abdomen con el tronco simpático y termina en el plexo renal. Ahora bien, los plexos anatómicos son aleaciones de nervios y ganglios situados en la cavidad torácica y se forman mezclando fibras vagales, simpáticas y sensitivas. El plexo cardíaco son nervios que inervan el corazón, convergen por anterior a la porción inferior de la tráquea, por posterior al arco aórtico. Los plexos pulmonares se describen anteriores y posteriores a las estructuras del hilo pulmonar, aunque estas interconectados entre sí y a las fibras del plexo cardíaco. El plexo esofágico, que se forma por los vagos luego que abandonan los plexos pulmonares en la pared del esófago, se dividen en múltiples ramos que intercomunican y que se unen también con ramas de nervios vagos contralateral. Por último, plexo aórtico torácico. La aorta torácica recibe ramificaciones de los troncos simpáticos y los vagos. Estas acciones forman las
adventicia, un plexo se comunica a lo largo de las ramas de la aorta. Muchísimas gracias. Hola, soy Daniela Villalobos y vengo a hablarles sobre el sistema linfático de la porción del tórax. El drenaje linfático periférico a la circulación venosa se logra vía portales linfovenosos derecho e izquierdo. Se encuentran situados cerca de la unión de grandes venas yugulares internas y subclavias. A la derecha se encuentran 3 troncos linfáticos principales. A la izquierda se identifican 4 troncos linfáticos principales. Los 3 correspondientes a la derecha y además el conducto torácico, que es el tronco linfático más grande del cuerpo. La anatomía de los portales linfovenosos varía. En el 80% de los casos, los troncos derechos se abren independientemente en la unión yugular-subclavia. En el 50% de los casos, se forman troncos linfáticos derechos cortos. Portales linfovenosos. A la derecha, hay 3 troncos linfáticos principales que convergen en la unión de venas yugulares interna derecha con la subclavia derecha. 1. El tronco yugular derecho, que discurre a lo largo de la parte ventrolateral de la vena yugular interna, llevando la linfa desde la mitad derecha de la cabeza y del cuello. 2. El tronco subclavio derecho, desde los nódulos linfáticos axilares apicales derecho, discurre a lo largo de la vena axilar y subclavia, llevando la linfa desde el miembro superior derecho, los tejidos superficiales del pecho hasta la pared abdominal. 3. El tronco broncomediastinal derecho, discurre a lo largo de la tráquea, llevando la linfa del pulmón derecho, el diafragma, los bronquios y tráquea. A la izquierda, el aporte izquierdo recibe el volumen de linfa de todo el cuerpo, exacto los territorios mencionados por los troncos linfáticos derechos. Hay 4 troncos linfáticos que convergen hacia el portal linfovenoso izquierdo. 1. El tronco yugular izquierdo, discurre a lo largo de la parte ventral de la vena yugular interna, llevando la linfa desde la mitad izquierda de la cabeza y del cuello. 2. El tronco subclavio izquierdo, drena la linfa del miembro superior izquierdo, de los tejidos superficiales del pecho y de la pared abdominal. 3. El tronco broncomediastinal izquierdo, drena más del corazón y del esófago, además de los pulmones, bronquios y tráquea. 4. El conducto torácico. Termina de drenar las partes restantes del cuerpo. Está formado por la confluencia abdominal de los troncos linfáticos hacia la cisterna anquilosa. El conducto torácico mide de 38 a 45 centímetros de longitud y en los adultos se puede extender desde el abdomen hasta el cuello. El conducto torácico está en forma ancha, el principio, formando en algunos casos una bola llamada cisterna anquilosa. Hola, mi nombre es Yesibel Ochoa. Yo le vengo a dar continuación al tema anterior. Drenaje linfático de la pared torácica. Los vasos linfáticos son superficiales de la pared del pecho, convirtiéndose hacia los
nódulos axilares, nódulos subcapulares, nódulos pectorales y nódulos paraesternales. Los vasos linfáticos más profundos de las paredes del pecho drenan principalmente hacia los linfáticos paraesternales, intercostales y diafragmáticos. Nódulos paraesternales, torácico interno. Hay de 4 a 5 nódulos de cada lado en el extremo anterior de los espacios intercostales, siguiendo la trayectoria de las arterias y de las venas torácicas internas. Drenan lo interno, pared torácica anterior y de las glándulas mamarias. Sus esferas forman el tronco broncomeditoneal junto con los linfáticos traqueobronquiales y bronquiocefálicos. Nódulos linfáticos intercostales están situados en la cabeza y en el cuello de las costillas y reciben los vasos linfáticos de la pared posterolateral del pecho y de las glándulas mamarias. Los 4 interiores para los 7 espacios intercostales forman el tronco descendente que se une al conducto torácico a la confluencia de los troncos abdominales. Nódulos linfáticos diafragmáticos. Hay anteriores, laterales, derechos e izquierdos y grupos posteriores linfáticos diafragmáticos en la superficie torácica del diafragma. Drenaje linfático del contenido torácico. La linfa de los órganos torácicos se drenan a través de los 3 grupos de nódulos linfáticos en el pecho, antes de entrar al conducto torácico o al conducto linfático derecho, el broncocefálico, el medial posterior o el nódulo linfático traqueobronquial. Nódulo linfático bronquiocefálico están situados en el mediastino superior anterior a las venas bronquiocefálicas y a los troncos arteriales grandes. Reciben la linfa del timo, de la glándula tiroide, del pericardio, del corazón y de los nódulos diafragmáticos laterales. Drenan al tronco broncomeditoneal derecho e izquierdo después de unirse al nódulo traqueobronquiales. Nódulo linfático mediastinal posterior está situado en el pericardio, cerca del exófago y de la aorta torácica descendiente. Recibe a los vasos linfáticos aferentes al exófago, pericardio posterior, diafragma y algunas veces el lóbulo izquierdo del hígado. Están conectados principalmente con el conducto torácico. Nódulos linfáticos traqueobronquiales. Hay 5 primeros grupos de nódulos linfáticos traqueobronquiales. 1. Paratraqueal. 2. Traqueobronquiales superior. 3. Traqueobronquiales inferior. 4. Bronquiopulmonal y 5. Pulmonal. Estos grupos son continuos y sin una clara diferenciación. Los vasos eferentes drenan el parénquima pulmonar, la pleúrica, los bronquios, la tráquea torácica y el corazón. Se conectan con algunos nódulos del medianismo posterior. Los vasos eferentes se asocian a la tráquea para unirse a los vasos eferentes de los nódulos paraesternales y bronquiocefálicos para formar los troncos bronquiomeditoneales derecho e izquierdo. En el lado derecho del tronco puede unirse un conducto linfático derecho u otro linfático. El lado izquierdo del tronco puede conectarse con el conducto torácico, pero más a menudo se abre independientemente para la unión yugular subclaviana. Muchas gracias, esto fue todo.